Hacemos un viaje ahora al pueblo de Alcaucín, donde a principios del siglo IV pues llegó un obispo, el obispo Patricio, para intentar pues transmitir el Evangelio, y se encontró con que parte de las personas del pueblo ya eran religiosas, pero concretamente había una pequeña localidad de montaña conocida como Zalia, un poco perdida ahí en los montes, donde la gente no era religiosa, la gente pues tenía costumbres un tanto paganas. Con lo cual, durante el paso de ese obispo por distintas localidades, la gente pues lo recibía con los brazos abiertos, pero justo al llegar a Zalia empezaron a apedrearlo, empezaron a lanzarle piedras, cerraban las puertas para que no pudiera entrar en ninguna vivienda. Incluso este hombre tuvo que dormir tirado en la calle. Bien, Patricio decide, este obispo, lanzar una maldición al pueblo por el recibimiento que había tenido. Y esa maldición se traduce en una plaga de serpientes, pero no una plaga de serpientes normal, sino serpientes gigantescas. Incluso dice la tradición que eran serpientes que tenían un tamaño enorme y una cabeza parecida a una cabeza humana, historia que, por cierto, también me la he encontrado en pueblos de la Serranía de Ronda, donde se habla de esas enormes serpientes con cabezas humanas. Bien, las serpientes empezaron a atacar a la gente del pueblo. Empezaron a matar a muchísimos lugareños y aunque en algunas ocasiones hicieron redadas para intentar acabar con ellas, fue totalmente imposible, hasta el punto de que esta población de Zalia termina, o sea, la gente empieza a huir a otras localidades y finalmente desaparece. Pues tengo que decir que en esta zona, por ejemplo, aquí estamos viendo las ruinas del castillo de Alcaucín. Todavía hay personas que temen a esas serpientes. Hay muchas serpientes por la zona, no con cabezas humanas, pero sí hay muchísimas serpientes y culebras, y todavía la gente, quizá por ese temor popular, por esa tradición que casi llevan a nivel genético, todavía tienen miedo de salir en mitad de la noche a este lugar para no ser atacadas por aquella legión de serpientes. Viajamos ahora al pueblo de Almáchar, donde vamos a tener un encuentro con una historia religiosa muy curiosa y que se repite también en algunos otros lugares, pero que aquí pues casi podríamos decir que tiene nombre y apellido, o sea que tiene un sello diferente que la hace posiblemente real. Con esto quiero decir que hay muchísimos historiadores con los que he discutido multitud de veces, porque ellos afirman que las típicas historias, por ejemplo, de cuando se aparece una virgen en un lugar, una figura de la Virgen, llega el pastor y se la lleva a casa, luego desaparece y al día siguiente vuelve a aparecer en el mismo lugar, que eso está extendido por todo Málaga. Hay quien dice, y repito, he discutido mucho con esas personas, que eso se trata simplemente de historias que son adoptadas y adaptadas, o sea, se van copiando. Uno se lo inventa y el resto lo adopta para todos los pueblos. No es así porque, al menos en 4 o 5 casos, me he tropezado con historias en las que sí hay personas con nombres y apellidos. Algunas de ellas son de la Sarquía, otras de la Serranía del Ronda, también en el Valle del Guadalhorce hay varias, donde el pastor que se tropieza con esa imagen tiene su nombre, donde incluso ocurren acontecimientos históricos que revelan que fue una historia real, con lo cual esa teoría de la adopción y la adaptación yo creo que a veces sobra. Y si de todas estas historias que ha pasado tanto tiempo, que han desaparecido ya tantos documentos, conseguimos tropezarnos con 4 o 5 que son auténticas, ¿cuántas no serán verdad? ¿Cuántas de ellas no habrán desaparecido un poco de la memoria popular por la desaparición de esos documentos, ¿no? Bueno, aquí nos tropezamos con una que es bastante curiosa y muy significativa. Ocurre en el siglo XVIII, hay un fuerte temporal en las costas malagueñas y un barco estaba a punto de naufragar. Bueno, los marineros en ese momento, muy religiosos, como era típico de la época, empiezan a rezar, supongo que a la Virgen, a rezar a Jesús de Nazaret, y es este último el que hace acto de presencia. De pronto ven como esa tormenta va amainando y frente a ellos aparece una especie de iluminación y surge un Cristo, pero un Cristo muy especial porque tiene una banda verde. Una banda verde que, bueno, de alguna forma lo identificaba, ¿no?, como algo diferente. En ese momento la tormenta desaparece por completo y es el propio Cristo que va caminando delante del barco quien va guiando a esa embarcación hacia la costa. Con lo cual aquellos marineros, sintiéndose de alguna forma pues salvados por esa imagen divina, que luego desaparece por completo, o sea, cuando llegan a la costa la imagen se fuma, deciden hacer un recorrido pueblo por pueblo hasta dar con la imagen auténtica. Y después de recorrer diferentes pueblos de Málaga, llegan al Almáchar y se encuentran con ese Cristo que era el mismo que ellos habían visto, sobre todo por esa banda verde. Pero lo realmente curioso
es que cuando ellos cuentan la historia a las gentes de la localidad, ellos les explican que durante aquel día de tormenta, que sabían la fecha concreta, el Cristo había desaparecido de la iglesia en una noche y había aparecido el día siguiente chorreando agua de mar y también con determinados rastros de arena y de algas, tanto en el suelo como en este manto verde, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue un milagro tan importante que hoy día este Cristo de la banda verde pues es bastante conocido. Incluso ha hecho milagros a distancia. Hay, por ejemplo, en la pedanía de Benaque, pertenece a Macharabiaya, un pequeño cuadro dentro de la iglesia en el que está fotografiado en blanco y negro este Cristo de la banda verde. Es porque alguien del pueblo hace algunos años tenía mucha devoción por él y por lo tanto hizo una fotografía, repito, en blanco y negro y la colocó dentro de la iglesia. La sorpresa fue cuando poco tiempo después, y estoy hablando de hace un par de décadas, todavía hay testigos, por supuesto, de esta historia. Bien, poco tiempo después se encuentran con que esa imagen en blanco y negro, lo que es la zona de la banda verde, había aparecido verde, o sea, había aparecido en color. Una imagen en blanco y negro. Y bueno, todavía se puede ver. Cualquiera de ustedes que quiera acercarse a Benaque, si pilla la iglesia abierta, pues se encontrarán con esa imagen totalmente en blanco y negro y donde solamente resalta el verde de la banda. Con lo cual digo que ya no es solamente un milagro antiguo, sino también un milagro contemporáneo y casi un milagro a distancia, porque ese Cristo no se ha movido en ningún momento de su parroquia. Hacemos un nuevo viaje para conocer una casa encantada en Iznate. Bueno, ahí estamos viendo una casa del siglo XVIII, era casa de monjas y también obispado, y allí, bueno, un cura franciscano, que era el que llevaba todo aquello, pues daba catequesis a las niñas, cuidaba del lugar, pero bueno, durante un tiempo se pierde un poco la pista del edificio, no se sabe a quién pertenece, queda en cierto modo abandonado y luego se convierte ya a mediados del siglo XX en discoteca y también posteriormente en escuela de baile. Algo que llamaba mucho la atención de la gente es que dentro de esta casa había un cuadro en el que aparecía una niña muerta. Un cuadro, una especie de retrato de una niña muerta. Antiguamente había costumbre de hacer eso, lo que no sabía es que concretamente en esta época, y en una época tan reciente, y que aquí concretamente en España se hiciera algo así, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar por internet multitud de fotografías que se han hecho a personas fallecidas en posturas normales, sentados en sillas, incluso durmiendo en la cama, y aquí apareció un cuadro, era un lienzo, ¿no? Era la hija de los marqueses de Iznate y decía la tradición que sus padres la querían tanto que cuando ella falleció, además de hacer ese retrato, en lugar de enterrarla en el cementerio, la emparedó, o sea, la escondió en la pared detrás de aquel cuadro. Ese cuadro era, en cierto modo, la indicación de que ahí estaba esa niña. Bien, cuenta la gente, sobre todo a raíz de que se convierte tanto en discoteca como luego en escuela de baile, especialmente esta última, que empezaron a ocurrir fenómenos extraños, ¿no? Siempre relacionados con ese cuadro o cerca del cuadro, en esa habitación donde estaba el lienzo, como era, por ejemplo, luces extrañas, de pronto aparecían luces que no se sabían de dónde procedían, orbes que surcaban la habitación, ruidos extraños, movimientos de objetos, y bueno, el caso es que desde aquel momento lo que era conocido como teleclub, le decían el teleclub, fue abandonado y todavía lo podemos encontrar como lo vemos ahí, ¿no? Con su cadena y su candado, porque nadie se ha atrevido a penetrar en este antiguo obispado, ¿no? Lugares como este hay muchos en Málaga, las típicas casas encantadas pero que no están en ruinas, como podemos ver otras por ahí, en mitad del campo. Esta no, se mantiene perfectamente bien, pero nadie se atreve a cruzar ese umbral para vivir dentro por miedo a ese tipo de sucesos extraños. Hacemos otro viaje al pueblo del Borje. Es una historia religiosa también y una historia de Semana Santa, una historia de la Semana Santa del año 1857, hace ya bastante tiempo. Bien, existía una costumbre que era en Semana Santa sacar a la Virgen por un lado de la iglesia y al Cristo por otro. Hacían un recorrido que se cruzaba en la plaza del pueblo. Entonces el Cristo rozaba con la mano a la Virgen y luego pues cada uno regresaba a su retablo de esta iglesia. Iglesia que por cierto tiene una cripta también muy curiosa con unas inscripciones que todavía no se han sabido qué es lo que significa, ¿no?
Bueno, el caso es que aquel año, 1857, había un señor que era ateo, el hombre había bebido también algunas copas, era muy malhumorado, y justo en el momento en el que la mano del Cristo roza a la Virgen, dice unas palabras en voz alta delante de todo el mundo, que era: ¿quién tuviera un hacha para cortar esa mano? Bien, la gente evidentemente se enfada ante ese comentario, pero como saben que el hombre es como es, pues lo dejan pasar. ¿Qué ocurre? En aquel entonces la mujer de este señor estaba embarazada de 3 meses. Cuando finalmente se produce el parto, curiosamente le nace un niño manco, y un niño manco precisamente del brazo que tenía extendido aquel Cristo. Y bueno, esto es una historia que, aunque no tengamos nombres y apellidos, sí se mantiene muy viva dentro de la memoria popular. Hay muchas personas que aseguran haber escuchado esta misma narración de sus padres y de sus abuelos como algo absolutamente real, no como un suceso pues legendario, como esas historias de tesoro, sino como algo que realmente ocurrió. Hacemos otro viaje para conocer una nueva casa encantada, en este caso en Periana. Bueno, allí hay una casa conocida como la Casa del Espanto o Casa del Demetrio, que lleva un siglo, como vamos a ver a continuación, abandonada, un poco en ruinas por dentro, pero que todavía se mantiene bastante bien lo que es la fachada principal. Y lleva abandonada un siglo porque la gente tiene realmente miedo de habitar allí, ¿no? Tiene temor a los fenómenos que han ido sucediendo a lo largo de los últimos años y las últimas décadas, ¿no? Y fue a raíz de que un albañil estuvo haciendo obras en el interior de la casa. Antiguamente había la costumbre de que la gente escondiera sus posesiones, sus joyas, el dinero que uno tuviera en el suelo, que lo tapara luego, o en una falsa pared. Y bueno, este albañil empezó a trabajar en la casa y bueno, se encontró con el botín. Aquello, pues el hombre había triunfado, rápidamente cogió el dinero, se lo guardó, no dijo nada a nadie y bueno, estuvo viviendo como un rey durante mucho tiempo. Pero a raíz de ese momento empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Luces, golpes que se oían incluso desde fuera. Cuando la gente pasaba por este lugar, oían golpes, patadas de dentro a fuera, aunque no hubiera nadie en el interior de esta vivienda. Sonaban gritos en mitad de la noche, incluso lo más importante de todos, a través de ese pequeño ventanuco que existe encima, se veía pasar una imagen espectral, una imagen como vaporosa, como blanquecina, que surcaba de un lugar a otro. Finalmente, el albañil, un poco presionado por lo que había hecho, creyendo que era el culpable de todo aquello, pues decide devolver, no el dinero completo, se había gastado más de la mitad, pero sí devolver parte de él al lugar donde lo había encontrado. El dinero fue escondido, fue tapado de nuevo. Dicen que después incluso descendientes de este hombre que habitó la casa hace más de un siglo, este tal Demetrio, pues pidieron ese dinero y se lo llevaron. A partir de ese momento, de que devuelve el dinero, desaparecen por completo los fenómenos. Con esto vemos que muchas veces este tipo de sucesos, de fenómenos poltergeist, están relacionados con personas que supuestamente han fallecido y siguen apareciendo desde el otro mundo, siguen teniendo contacto con el mundo actual y sobre todo con lugares donde han nacido, han vivido o han fallecido por algo en especial, que a veces puede ser la ira, la venganza o algo que no pudieron cumplir en vida, ¿no? Y parece que en algunas ocasiones esos seres espirituales, si es que existen, yo creo que sí, custodian determinados lugares por los que sienten bastante apego, como puede ser el caso de esas posesiones personales, de esos tesoros. Pero bueno, vamos a conocer otra historia, también un poquito truculenta, en el pueblo de Cútar. Bien, hace aproximadamente 3 siglos comenzaron en el pueblo a desaparecer personas, sobre todo agricultores, campesinos, pastores que salían por las afueras de Cútar. Pueblo, por cierto, en el que se descubrió hace algunos años un manuscrito muy curioso en el que se habla de magia, de superstición, de la época árabe, una investigación que tengo por ahí pendiente. Y bueno, el caso es que en aquel entonces, en el que se centra la historia conocida como la del ave de la muerte, hubo un pastor que logra averiguar qué es lo que ocurría, porque cayó en las redes de la persona que supuestamente, del ser que atacaba a todos los lugareños y consiguió escapar. Y entonces logró contar qué era lo que ocurría en aquel lugar, ¿no? Se habla de que aquel pastor, cuando sale en mitad de una tarde al bosque, pues se encuentra con un ave muy curiosa, muy grande,
que se le acerca y que cuando roza el suelo se convierte en una mujer, en una bella mujer que se enamora del pastor y que se lo lleva a la montaña, una especie de gruta. Allí se encuentra en la montaña con algunas estancias donde hay vecinos muertos, vecinos que él conocía. Se dice incluso que esta mujer fracturaba los cráneos para en ellos hacerse la comida, lo utilizaban como cuenco. Y bueno, el pastor, viendo lo que le esperaba, pues decide huir y bueno, se las apaña de forma que engaña a este ave de la muerte, a esta mujer tan hermosa pero tan malvada y tan poderosa, para escapar. Y en el momento en el que ya está llegando al pueblo, la mujer se convierte en ave, empieza a perseguirlo, pero no logra dar con él, con lo cual desaparece. Cuando al día siguiente este hombre habla con las demás personas del pueblo para intentar ir en grupo a esa gruta en la montaña, para intentar ver si queda alguien con vida, para intentar acabar a la vez con la vida de este ser tan traicionero, no descubren nada. O sea, aquella gruta extraña que estaba en mitad de la montaña había desaparecido, se había cerrado por completo. Dice la tradición que aquella gruta apareció luego en otros lugares de la Sarquía para que esta mujer, que este ave de la muerte, siguiera pues matando a personas, ¿no? Hay otra historia que vamos a conocer, que es del pueblo de Frigiliana, y esta es bastante curiosa, no se ha dado en otros lugares. Ocurre en el siglo XIX, y bueno, el caso es que en aquel entonces hay una joven que se enamora de un muchacho del pueblo. El muchacho la deja tirada y ella muere de pena. De hecho, hay un documento de la época que habla de la enfermedad concreta, creo que es la granulia pulmonar, que según algunos libros de medicina franceses era una forma de ir muriendo poco a poco precisamente por la tristeza, o sea, la persona dejaba de comer, las constantes vitales cada vez iban a menos, tanto el corazón como los pulmones, principalmente los pulmones, de ahí lo de granulia pulmonar, y bueno, el caso es que esta muchacha muere, pero no muere de forma normal, porque es enterrada en el cementerio de Frigiliana, pero cuando tiempo después es trasladada al osario común, las personas que abren el ataúd descubren que está incorrupta, que su cuerpo se mantiene intacto, prácticamente como si estuviera vivo, con lo cual el párroco de Frigiliana decide que ese cuerpo es santo en cierto modo y que debe ser trasladado al convento de las Carmelitas en Vélez, Málaga. Contratan a un conductor, no le dicen, un conductor con su carruaje, no le dicen qué es lo que hay dentro de la caja para que no se asuste, y el caso es que el conductor, en mitad de una noche de tormenta, de una noche en la que estaba lloviendo bastante, empieza a escuchar voces de la caja, voces que además le meten prisa, le dicen que quiere llegar cuanto antes, ¿no? Que necesita llegar cuanto antes al convento. Con lo cual ese conductor lo primero que piensa es que hay una persona viva que quiere ser trasladada en la intimidad y que por lo tanto está escondida dentro de la caja. Pero claro, cuando llegan al convento y le comenta a la persona encargada que esa caja está hablando, o sea que hay alguien vivo dentro de la caja, y levantan la tapa y se encuentran con la muchacha muerta, aquel conductor se desmaya, ¿no? Y bueno, es una historia que ha quedado muy impresa en la memoria popular de aquel pueblo. Estas son algunas de las historias principales que he seleccionado, sobre las que he traído algunas fotografías. Evidentemente, al ser la mayor parte de ellas, quitando las casas encantadas, o incluso algunos milagros religiosos, historias muy antiguas, evidentemente no tenemos fotografías de los hechos concretos, ¿no? Son fotografías virtuales que se mantienen en esa memoria popular y que solamente podemos acceder a través de la lectura. Pero como creo que tenemos algo más de tiempo, ¿podemos dedicarle unos minutillos más o no? Sí, ¿no? Para contar alguna historia muy por encima. Por ejemplo, no sé si conocen en Moclinejo un lugar conocido como la Olla de los Muertos, ¿no? Está un poquito antes de llegar a Moclinejo, desde la costa. El pueblo queda a mano derecha, pero hay que seguir un poco más, no hay que desviarse. Y a mano izquierda hay una fuente a la que van muchas personas a recoger agua. Y en ese lugar, cerca de la fuente, en la parte derecha, hay como una bajada de la montaña en forma de embudo. Y dicen que allí, en la época de la Reconquista cristiana, murieron muchísimos soldados, tanto cristianos como musulmanes, y que precisamente por la inclinación de la montaña empezaron a rodar y caían todos, ¿no? Que aquello era un caudal de sangre. Bueno, cuenta la tradición, y ya lo narraba Diego Vázquez Otero en uno de sus libros, que allí en mitad de la noche se aparecían espectros, y lo menciona con ese nombre además, ¿no? Se aparecían seres extraños que supuestamente representaban a aquellos soldados que habían fallecido de manera cruel en aquel lugar. En el Borje también hay una historia que es casi una leyenda popular, porque se ha dado en muchos otros lugares, y es la típica historia, y seguramente
algunos de ustedes conocerán algo similar, que es la historia del chivo fantasma o del chivo maldito, ¿no? La típica historia de un pastor o de un lugareño que sale a caminar y se encuentra, alguna tradición dice que con un ave, otros dicen que con una cabra pequeñita, bueno, en ese momento se la echa a los hombros, empieza a caminar, deseando llegar cuanto antes a casa, y de pronto empieza a ver que comienza a pesar más. Ese animal que tiene encima empieza a pesar, las patas empiezan a caer y llega un punto en el que están casi colgando por el suelo, ¿no? Pero cuando gira la vista se da cuenta de que la cabeza de ese chivo es como una cabeza diabólica, como una cabeza del demonio, que incluso llega a intentar atacar a aquel joven. Y se ha dado en muchos lugares, está por ahí en el pueblo de Coín y en algunos otros, ¿no? Allí en Coín es conocido como el chivo de los callejones, ¿no? Hay también algunas otras historias curiosas. Hemos visto antes en Isnate aquella casa encantada, pero justo enfrente de la iglesia se encontró, en la torre de la iglesia, había un doble fondo, una pared que ocultaba una habitación que nadie conocía, que se descubrió hace aproximadamente un siglo, y en la que se encontró un cadáver, ¿no? Un cadáver de un señor que, según cuenta la tradición, era un sabio ermitaño, que había decidido por él mismo encerrarse en aquel lugar, dedicarse simplemente al estudio. Se encontraron incluso libros de diferentes temáticas en ese espacio reducido, y que había pedido a sus contemporáneos que lo encerraran, que lo tapiaran por completo, que él se alimentaría de las palomas que entraban, ¿no? Y finalmente murió, la gente se olvidó del tema y se encontraron esos restos, ¿no? Esto sí estamos hablando de una historia real. Hay otra historia también relacionada con el mundo de los fantasmas en Sayalonga, en ese cementerio que muchos dicen que es el cementerio redondo, único en Europa. No es redondo, es octogonal, y esto enlazaría con una historia muy misteriosa que también de alguna forma se ciñe a otros elementos del pueblo, donde también aparece esa forma octogonal, tanto en la iglesia, en el antiguo cementerio que había en la iglesia, en determinadas chimeneas de las casas. Pero bueno, la historia concretamente es de un niño que es enterrado a la entrada a la derecha, en uno de los pequeños nichos. Y bueno, ese niño no tenía familiares conocidos en el pueblo, o sea, no había nadie que lo conociera. Era un niño gitano que había llegado un día al pueblo y que finalmente muere en un accidente. La tradición popular todavía no sabe cuál es el motivo de la muerte, ¿no? El caso es que desde el momento en el que fallece empiezan a aparecer todos los días tanto velas como flores en esa tumba, pero nadie, por más que lo intentan y por más que se fijan, no logran descubrir quiénes son o quién es aquella persona que va a poner allí las velas y las flores, ¿no? Pero además de eso, dicen algunos que la figura fantasmal de ese niño se aparece. Hay personas que desde fuera han visto como algo, una figura blanquecina, sale de la tapia, parece como que la salta y deambula por algunos lugares del pueblo. Hay también, por ejemplo, historias de seres extraños como duendes, ¿no? Esas historias tan curiosas que también están muy impresas en las tradiciones populares, y una de ellas está relacionada, por ejemplo, con la torre atalaya de la Viñuela, ¿no? Dice la tradición, y esto sí, me imagino que es tradición pura y dura, pero no por eso menos interesante a la hora de ser recogida en un libro que trata pues casi del campo antropológico, ¿no?, de los pueblos de Málaga. Habla de que esa torre fue construida por los árabes en una sola noche con la ayuda de seres extraños, de extraños duendecillos que ayudaban a erigir aquellas piedras, ¿no? Un poco como la idea un tanto ufológica que tienen algunos de las pirámides de Egipto, ¿no? Y bueno, hay muchísimas historias religiosas, ¿no?, como aquel cuadro de la Virgen de Belén en Río Gordo, algunas historias como la del Arroyo de la Matanza en Sedella. En fin, son muchísimos temas los que se incluyen dentro de esta comarca de la Axarquía, en la cual, pues como digo, comenzó mi ruta, esa ruta que luego me llevó a todos los pueblos, pero que no sé por qué aquí el misterio tenía un sabor especial. Aquí me he encontrado con casos que son, en cierto modo, inéditos, que no se han dado en otros lugares de Málaga o casi de España, y que la mayor parte de la investigación la ha realizado aquí, ¿no? Y yo no sé si ahora hay interés por parte de alguno de ustedes en hacer algún comentario, o incluso es posible que conozcáis alguna leyenda, alguna tradición popular, y yo creo que sería el momento idóneo para compartir esas historias, o si tenéis incluso alguna pregunta que hacer con respecto a los casos que hemos tocado, o algún pueblo en especial que queráis conocer. Bueno, pues en principio, si no tenéis así ninguna historia curiosa, que seguro que la hay, lo que pasa es que a la gente le cuesta un poquito arrancar, pues lo que sí me gustaría agradecer de nuevo vuestra presencia, que realmente lo importante a la hora de hacer un trabajo como este es la gente con la que me he ido tropezando, gente como la que está hoy aquí, y que seguramente pues también sois herederos de esa memoria popular.
y que, bueno, intentaremos poco a poco ir recopilando más historias. Me gustaría que a este trabajo de Málaga Insólita le siguieran otras 2 obras que conformarían una especie de trilogía de lo insólito en Málaga, y siempre, como digo, como protagonistas todas esas personas que conservan, que son en cierto modo los paladines del misterio, que es sobre todo la gente mayor, a la que hay que tenerle o darle muchísima atención, sobre todo cuando se tratan de temas que en un futuro desaparecerán. En fin, muchísimas gracias. A continuación pasamos a la firma de libros.